Hola, es un gusto saludarte y que por este medio podamos compartir los próximos minutos. Mi nombre es Erika García y quiero asegurarte que hemos orado por ti, que he orado por cada una de las que va a escuchar este mensaje. Probablemente tú pienses que llegaste por casualidad, pero en los planes de Dios ya estaba destinado que estaríamos compartiendo los próximos minutos a través de este mensaje. Y es precisamente de esto de lo que quiero hablarte en los próximos minutos, de esos encuentros que tenemos en nuestras vidas que cambian todo, que transforman todo. Quizá tú recuerdes ese momento en el que conociste a tu esposo o a tu novio y cambió el resto de tus días. O cuando tus ojos se encontraron con los de tu nieto por primera vez. O quizás recuerdas ese día cuando encontraste a tu mejor amiga. Muchos de los encuentros en nuestras vidas son programados por nosotras mismas. Tal vez el de ahora entre tú y yo lo programaste para poder escuchar esta palabra. Pero muchos otros no son programados por nosotros, pero sí por nuestro Señor, por nuestro Dios, el que tiene el control de todas las cosas. ¿Sabes? Todas hemos tenido encuentros con Dios. Todas hemos tenido esos encuentros con su palabra, con su presencia, con su poder. La Biblia está llena, registra todos esos encuentros con Dios. Encuentros con su pueblo, con sus escogidos, con muchos que lo rechazaron, pero muchos otros que cuando lo encontraron no pudieron seguir siendo igual después de estar en la presencia de Dios. Puedo mencionarte algunos. ¿Conoces la historia de Saulo de Tarso? Creo que todos la conocemos. Está en el libro de Hechos, el capítulo 9. Cuando él ya no pudo ser igual después de su encuentro con nuestro Señor Jesucristo. ¿O qué me dices de la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, el capítulo 4? Cuando ese encuentro con su Señor la transformó de tal manera que se convirtió en una evangelista, en alguien que llevó las buenas nuevas a su pueblo. ¿Te acuerdas del hombre moribundo en la cruz? Lo puedes leer en Lucas, el capítulo 23, los últimos versículos del 39 en adelante. Cuando estando en la cruz encontró la salvación, ya para morir, y nuestro Señor Jesucristo le transformó la vida. En ese momento cambió el destino de su alma. O piensa en este momento en aquellos soldados al pie de la cruz, que puedes leerlo en Mateo 27, en el versículo 54, cuando dicen, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Después de haber tenido ese encuentro, verlo al Señor Jesús en la cruz, entendieron quién Él era de verdad y cambiaron también el destino de su vida. Pero hay muchos otros que han tenido un encuentro con el Señor y han cerrado sus ojos, han hecho caso omiso a lo que Él quería ofrecerles. Puedo mencionarte en este momento el caso del joven rico que no pudo dejar lo material para seguirle. Eso lo puedes leer en los evangelios. Puedes leer cuando este joven, después de encontrarse con el Señor, hablar con Él, estar cara a cara con Él, no tuvo el suficiente amor como para seguirle. ¿Por qué? Porque amó mucho más lo material que tenía. Así que hemos dejado por sentado que nuestro Señor Jesús, Dios, quiere tener encuentros con nosotros. Y uno de esos encuentros es el que vamos a leer y platicar un poquito en los próximos minutos. Está en el capítulo 19 de Éxodo. Pero antes quiero que hagas un ejercicio conmigo. Tú y yo vamos a pretender que no conocemos esta historia, que es la primera vez
que vamos a leer esta porción de la Biblia que transformó la vida de muchos. Pero antes de leerla, quiero hacerte un recuento de los acontecimientos que sucedieron antes de llegar a esta parte de la historia. Como todas las cosas, todo comenzó con Dios. Dios quería hacerse de un pueblo, quería mostrar su amor, su misericordia, su poder a través de este pueblo a todas las naciones de la tierra. Comienza con la llamada dirigida a Abraham, a que saliera de la tierra de donde él vivía, y con una promesa: haré de ti un pueblo, una nación. Muchos son los años, los acontecimientos, los problemas que pasan desde este llamado hasta nuestra historia bíblica de este día. Y entre esos acontecimientos, un descendiente de Abraham, un nieto para ser exacto, en una circunstancia de supervivencia, porque había hambre en la tierra, es llevado a través de los propósitos de Dios a Egipto para que su nación sobreviviera. Ellos, cerca de 70 personas, entran a Egipto. Son muy bien recibidos gracias al poder de Dios que había estado obrando con anticipación para este momento. Pero los años pasan y pasan y pasan, y estos casi 70 que entraron empiezan a multiplicarse porque Dios estaba con ellos. Dios bendecía a su pueblo, era su nación, y los hacía fuertes. Con el pasar de los años y un nuevo faraón, al ver que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, se multiplicaba y eran hombres fuertes, tuvo temor y pensó que si en algún momento ellos querían levantarse y dejar de trabajar para Egipto, podrían tener problemas. Y dijeron: vamos a oprimirlos. Entonces empezaron a darles carga más pesada, empezaron a hacer leyes más fuertes en contra del pueblo de Dios. Y ellos empezaron a sentir mucho más y más la opresión de Faraón. Entonces clamaron a Dios, clamaron y pidieron que Él viniera a su rescate. Y Dios los escuchó y levantó un hombre, un libertador que iba a sacar a su pueblo, al pueblo de Dios, de la esclavitud que estaban sufriendo por muchos años allá en Egipto. Y Dios lo hace, lo saca con mano poderosa a través de muchos eventos sobrenaturales. Los libra por el desierto, los lleva hasta este monte, al monte Sinaí, y estando ahí, Él pronuncia estas palabras que vamos a escuchar a continuación. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo.
Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojo de todo pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaetado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Amén. Gracias, Nancy. El pueblo de Dios había llegado al monte Sinaí, al lugar donde recibirían la ley. Dios iba a tratar con su pueblo con amor, con misericordia, como lo había hecho desde el principio y como lo sigue haciendo con cada uno de nosotros hasta ahora. ¿Sabes? La ley no se le dio al pueblo de Dios porque la ley les salvaría. Se les dio porque por ser un pueblo escogido, el pueblo escogido por Dios, deberían de vivir de una manera diferente. Deberían mostrar que ellos eran un pueblo diferente, porque Dios es santo. Como Él es santo, desea y quiere que todo su pueblo sea también un pueblo santo. El pueblo de Dios había viajado desde Egipto hasta el monte Sinaí, protegidos por la gracia y la misericordia de Dios. Dios les recordó lo que había hecho a los egipcios y la manera milagrosa que les había transportado, como dice el texto en el versículo 4, sobre alas de águila. Dios estaba mostrando una vez más su gracia infinita, su amor infinito. Por gracia, Dios los liberó de la esclavitud de Egipto y los llevó hasta el monte Sinaí. Les había visto impotentes, desesperados, en medio de la esclavitud y les liberó. Les liberó con mano poderosa, dio muestras una y otra vez de su poderío a través de las plagas en cuando todavía estaban en Egipto. Y cuando salieron, llegando hasta el Mar Rojo, donde Faraón podría haberlos destruido, pero Dios intervino y les hizo atravesar las aguas del mar con su poder. En este viaje, el pueblo de Dios vivió muchas experiencias sobrenaturales que solamente el amor y el poder de un Dios maravilloso puede obrar a favor de su pueblo. Dios satisfizo todas sus necesidades. Les proveyó el pan o maná cuando tuvieron hambre, y cuando tuvieron sed, transformó las aguas amargas de Mara en agua dulce. Les libró del enemigo que les quería destruir.
Dios iba delante de ellos en una columna de nube durante el día y durante la noche en una columna de fuego para alumbrarles el camino. A lo largo de todo el recorrido, Dios les llevó sobre aquellas alas de la misma manera que Él nos conduce en la actualidad. Él nos guía por su gracia, por su bondad y por su misericordia hacia nosotros. Y el pueblo de Dios llegó a ese encuentro que Dios tenía preparado con mucha anticipación, ese encuentro donde Dios estaría con su pueblo. ¿Sabes? Algunos capítulos antes, el capítulo 3 de Éxodo, para ser exacta, cuando Dios instruye a Moisés y le hace el llamamiento para que sea este hombre que él utilizaría para liberar a su pueblo de la esclavitud, le dice en el versículo 12, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios había cumplido su promesa y ahora su pueblo estaba ahí, en las faldas del monte Sinaí, esperando a su encuentro con Dios. Ese encuentro que Él había planeado con mucho tiempo anticipadamente. Déjame decirte que cuando Dios escoge a su pueblo, Él no lo hace pensando en quién es el más fuerte, el más ágil, el más grande. Por el contrario, como el mismo Dios lo dijo a través de Moisés en Deuteronomio, el capítulo 7, los versículos 6 y 7, porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el más numeroso, sino el más insignificante de todos. Así como fue en aquel día, sigue siendo ahora. Dios nos ve cuando estamos ahí, impotentes, desesperadas, tal vez en medio de esclavitud al pecado, esclavitud o ataduras en nuestro corazón, por causa del rencor o del dolor. También, así como ese día, hoy tú puedes prepararte para escuchar lo que Dios tiene que decir. Los versículos del 9 al 20 de la escritura que leímos nos muestran cómo Dios le da instrucciones a Moisés, de cómo su pueblo debía de prepararse para ese día, de cómo su pueblo debería de hacer algunas cosas específicas para estar delante del Señor en ese encuentro especial. Este relato nos lleva a contemplar una manifestación solemne, espectacular de la presencia de Dios. Esta minuciosa preparación subraya la importancia del acontecimiento que está por ocurrir, que el Dios de los cielos estaba a punto de hacer un pacto con su pueblo. El Dios de Israel descendería del cielo a las montañas para conversar con su pueblo. Con la preparación, Dios les mandó que se aparten de impurezas y que se consagraran a Él. Y es lo mismo que nos pide Él a nosotras ahora, que nos apartemos de cualquier cosa que ponga en nuestro corazón alguna impureza, algo que afecte nuestra relación con Él. Que nos consagremos a Él, que dediquemos nuestro tiempo en lo que a Él le agrada, en lo que Él quiere y tiene para nosotros. ¿Sabes? Todos estos fenómenos naturales que acompañaron la llegada de la misma presencia de Dios tenían como objetivo impresionar profundamente al pueblo para que comprendiese que este era un suceso solemne y que les comprometía. Este extraordinario despliegue de poder, de majestad, les permitiría conocer a un Dios que era todopoderoso, santo y también misericordioso. Yo no sé qué es lo que tú ves cuando miras a tu alrededor.
No sé si tú te das cuenta de todas las manifestaciones que estamos viviendo día con día a nuestro alrededor, en las cuales el poder de Dios está siendo visible para todo el mundo. ¿Por qué lo digo? Porque solamente Dios con su poder puede hacer, cambiar, transformar circunstancias que estamos viviendo. Ningún hombre, por más conocimiento que tenga, por más sabiduría que diga tener, puede cambiar ni siquiera una de las cosas de las que estamos viviendo en la actualidad, en la salud, en la política, en la vida social. Solamente Dios puede hacerlo. Y así como en ese día Él dio todo un despliegue de poder, sigue haciéndolo hoy, mostrándonos que apartados de Él, nada podemos hacer. ¿Escuchaste lo mismo que yo? Dios habló ese día. Dios habla todos los días con su pueblo. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice todo lo que Dios quiere que sepamos de Él, de lo que Él es y lo que espera de nosotras. Y lo mejor de todo es que ahora ya no tenemos que hacer todo un protocolo de preparación para venir delante de la presencia de Dios. Podemos venir así como estamos, así como somos, porque nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, en su sacrificio que pagó por nuestros pecados, ahí Él rompió ese velo que dividía a la humanidad con un Dios santo. Y ahora tenemos libre acceso a su presencia. Solamente necesitamos llamarle, solamente necesitamos hablar con Él. Y Él está dispuesto a escucharnos y a hablar con nosotros. Hebreos 1, los versículos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los seres humanos somos invitados a escuchar la voz de Dios encarnada en Jesucristo, que es la palabra viva de Dios, palabra final y definitiva de Dios. Dios continúa hablando. Dios continúa presentando a su Hijo Jesucristo como el único camino hacia Él. Su voz sigue llegando a todas nosotras con buenas noticias. Las buenas noticias del Evangelio, de salvación y de liberación. El problema es que, como sucedió en los antiguos tiempos de la historia bíblica y a través de los siglos de toda la humanidad, muchos se niegan a escucharle. Hebreos 3, el versículo 15, y el Salmo 95, entre los versículos 7 y 8, tú puedes leer que dice: Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios sigue hablando, pero es nuestra responsabilidad prestar atención a lo que Él quiere decirnos.